Me llamo Mónica Perry. Tengo 32 años y era quien mantenía a mi familia a flote hasta que mi hermana se enfureció. «¡Eres una egoísta, Mónica!», gritó, agarrando un vaso de agua y tirándomelo a la cara. El agua fría me picó, empapándome la camisa mientras nuestra madre se quedaba paralizada en la mesa del comedor en nuestra casa de Denver. Fue una cena familiar que se convirtió en una pesadilla, todo porque me negué a entregarle $35,000 de mis ahorros de toda la vida para cubrir sus deudas de juego. Mi corazón se aceleró, pero no me rendí. «He pagado tus cuentas durante años», dije con voz firme. «Ya terminé». Se inclinó sobre la mesa, con los ojos encendidos. «Me debes una, Mónica Oey». Lo único que había hecho era mentir y apostar, arrastrando a nuestra familia a su caos. Ese chapuzón fue la gota que colmó el vaso. Pensó que podría hacerme sentir culpable y someterme. Pero estaba completamente equivocada. Si algún drama familiar te afecta, suscríbete y dale a la campanita. Esta historia se pone más loca y no te la querrás perder. Soy maestra de tercer grado en Denver, Colorado, y vivo en un pequeño apartamento a pocos kilómetros de la casa de 2 pisos de nuestra familia en las afueras. Esa casa, donde aún viven mi hermana Tiffany Perry y mi madre, Deborah Perry, ha sido una carga para mí durante los últimos 5 años. He estado pagando la hipoteca desde que la ludopatía de Tiffany se descontroló. Tiene 36 años, 4 años mayor que yo, y siempre ha sido la imprudente. Casinos online, apuestas, tiburones solitarios y sospechosos. Todo empeoró después de que nuestro padre muriera hace 6 años. Tiffany aparecía en mi casa llorando, gritando, jurando que se rendiría si la rescataba una última vez. Y así lo hice. Liquidé sus deudas de tarjetas de crédito, pagué su coche e incluso llegué a un acuerdo con los cobradores cuando empezaron a acosarla. Cada vez que lo hacía, me decía a mí misma que estaba ayudando a mi familia por Tiffany, por mi madre, que no soportaba ver a su hija favorita tocar fondo. Mi madre, Deborah Perry, siempre ha puesto a Tiffany en un pedestal. De pequeña, Tiffany era la estrella, encantadora, intrépida, siempre acaparando la atención. Yo era la responsable de limpiar sus desastres mientras mamá ponía excusas. «Tiffany es simplemente apasionada», decía, restándole importancia a otro de los desastres de mi hermana. Cuando su adicción al juego se descontroló, mamá no la presionó para que buscara ayuda. Se apoyó en mí. «Mónica, qué responsable eres», decía con voz suave pero insistente. «¿No puedes ayudar a tu hermana?» Así que seguí pagando, agotando mis ahorros, dejando de lado mis planes, una maestría, un viaje lejos para sacar adelante a la familia. Pensé que eso era el amor, pero en realidad me estaba hundiendo bajo el peso de Tiffany. Esa noche, en la mesa del comedor de mamá, la misma que compartimos desde que era niña, Tiffany se pasó de la raya. Había pedido dinero antes, pero nunca así. «Mónica, necesito $35,000», dijo, picoteando la comida como si no fuera para tanto. Se me congeló el tenedor a medio camino de la boca. «Tiffany, son todos mis ahorros», dije, manteniendo la calma. «No puedo hacer eso». Entrecerró los ojos y golpeó la mesa con la mano. «¿No puedes o no quieres?», siseó. Mamá se movió nerviosa, mirándonos fijamente. «Mónica, quizá podrías». Empezó, pero la interrumpí. «No, mamá. Ya he pagado sus deudas, sus facturas, todo. Ya terminé». Fue entonces cuando Tiffany agarró su vaso y me tiró el agua. Me golpeó como una bofetada, empapándome la cara y la camisa. La habitación quedó en un silencio sepulcral, salvo por el goteo del agua en el suelo. Mamá se quedó mirando su plato, evitando mi mirada. Tiffany se inclinó hacia mí con voz cortante. «¿Te crees superior a mí, Mónica? Me debes una». Me temblaba la mano al limpiarme la cara, pero me puse de pie. «No te debo ni un centavo», dije, y salí con la ropa puesta, goteando, con el pulso acelerado. No sabía a dónde iría, pero no podía quedarme en esa casa. Conduje directo al apartamento de mi amigo Gregory Lane. Es abogado,
Tiene 33 años y ha sido mi punto de apoyo desde la universidad, siempre tranquilo, siempre interrumpiendo el ruido. Cuando llegué, todavía mojado y furioso, no pestañeó. Me dio una toalla, me sirvió café y dijo, «Suéltalo». Así que le conté todo sobre las apuestas de Tiffany, los años que pasé salvándola, las interminables excusas de mamá y esa cena, el agua, los $35,000. Gregory me prestó atención y cuando terminé, se inclinó hacia adelante. «Mónica, te ha estado usando», dijo. «No eres su cajero automático». Sus palabras dolieron, pero eran ciertas. Había pasado años haciéndome el solucionador de problemas, pensando que era mi deber, pero no estaba solucionando nada. Estaba dejando que Tiffany me hundiera. Aquella noche, tumbada en el sofá de Gregory, no podía desconectar. La voz de Tiffany resonaba. «¿Me debes qué? Sus mentiras, sus deudas». Cuanto más lo pensaba, más me preocupaba. Había sacrificado tanto, mis ahorros, mis sueños, mi paz para evitar que se derrumbara, y ella me lo pagó con la cara llena de lágrimas. Pero algo más me carcomía. Hace unas semanas, recibí una llamada de un cobrador de deudas por una tarjeta de crédito que no abrí. Pensé que era una confusión, pero ahora, con la desesperación de Tiffany aún presente en mi mente, ya no estaba tan seguro. Si se había pasado de la raya, no tenía pruebas, pero la sospecha me quitaba el sueño. A la mañana siguiente, mientras comíamos huevos y tostadas, Gregory deslizó un bloc de notas sobre la mesa. «Anótalo todo», dijo con tono firme. «Todos los pagos que le has hecho a Tiffany, cada vez que te ha pedido dinero. Si te está jugando sucio, tienes que protegerte». Asentí con la mano, todavía temblorosa por la noche anterior. No sabía en qué me estaba metiendo, pero algo dentro de mí había cambiado. Durante años, dejé que el caos de Tiffany me controlara. Ya no. Lo que sea que ocultara, lo que fuera que viniera después, estaba lista para afrontarlo. Empecé llamando al cobrador que había dejado un mensaje semanas atrás sobre una tarjeta de crédito que desconocía. Me temblaba la mano al marcar, pero tenía que saberlo. La mujer al otro lado era Kurt, que me estaba dando los detalles de una tarjeta abierta a mi nombre, con un máximo de $8,000, registrada en una dirección donde no había vivido en años. Se me revolvió el estómago. Era el antiguo apartamento de Tiffany. La presioné con la voz apenas firme. «¿Cuándo se abrió?» Lo comprobó hace 2 años, justo cuando Tiffany me había convencido para que le diera un pequeño préstamo para arreglar su vida. Colgué, con la cabeza dando vueltas. Tiffany no solo estaba pidiendo dinero, estaba robando mi identidad, acumulando deudas a mi nombre. Corrí al despacho de Gregory, con la mente a 1000 por hora. Estaba en una reunión, pero con solo mirarme a la cara, me condujo a una sala privada. «Habla», dijo, con el bolígrafo listo. Le extendí la tarjeta, la dirección, la hora. Entrecerró los ojos mientras tomaba notas. «Mónica, esto es un fraude descarado», dijo en voz baja y seria. «Necesitamos revisar tu historial crediticio para ver otras cuentas y armar un caso. No es solo un error». Asentí, pero sentía como si me oprimieran el corazón. Fraude. Mi hermana había cruzado una línea que no creía posible. De vuelta en casa, revisé mi cuenta bancaria con dedos temblorosos mientras revisaba años de extractos. Gregory me había dicho que buscara cualquier cosa sospechosa y encontré transferencias pequeñas. Ignoré pagos a cuentas que no reconocía. Una era de un casino que Tiffany frecuentaba. Otra estaba relacionada con una entidad crediticia sospechosa que había mencionado de pasada. No era una tarjeta que hubiera abierto. Al menos 2, quizá más, acumulando miles a mi nombre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo, no solo por el dinero, sino al darme cuenta de que me había estado engañando durante años, sonriendo mientras me desangraba. Quise irrumpir en su apartamento y exigirle respuestas, pero el consejo de Gregory me lo impidió. «Consigue las pruebas primero». Así que me puse a ello. Imprimí extractos bancarios, guardé capturas de pantalla de transferencias sospechosas,
Saqué viejos mensajes donde Tiffany contaba mentiras sobre la necesidad de fondos de emergencia. Cada pieza era como una prueba irrefutable de cómo había usado mi confianza para alimentar su ludopatía. Pero con cada documento, mi sorpresa se convertía en ira. No solo con ella, sino conmigo mismo por haberla dejado salirse con la suya durante tanto tiempo. Esa noche, mi madre, Deborah, llamó. No había hablado con ella desde aquella horrible cena, y no estaba de humor, pero contesté. «Mónica, tenemos que hablar de tu hermana», dijo con la voz impregnada de ese familiar tono de culpa. «Está pasando por mucho. No pretendía molestarte». Apreté el teléfono con fuerza, con la mandíbula apretada. «Mamá», me pidió $35,000 y me echó agua en la cara cuando me negué. Dije, luchando por mantener la calma. Y ahora sé que ha estado abriendo tarjetas de crédito a mi nombre. Está cometiendo fraude. Hubo una pausa, luego un profundo suspiro. «Mónica, sabes que lo ha pasado mal», Deborah dijo. «No es perfecta, pero es tu hermana. ¿No puedes superarlo? ¡Superarlo!». Me quedé de piedra. «Mamá, me está robando», dije, alzando la voz. «Está arruinando mi crédito, mi vida. ¿Cómo puedes defenderla?». El tono de Deborah se volvió cortante. «No me grites, Mónica. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Ella necesita ayuda, no tus acusaciones». Cerré los ojos, luchando contra las ganas de gritar. Era Deborah, siempre protegiendo a Tiffany, siempre ignorándome. «Ya no voy a limpiar su desastre», dije con voz fría. «Tiene que asumir esto». Colgué temblando. Esa llamada me impactó profundamente. Había pasado años manteniendo unida a mi familia, creyendo que era mi responsabilidad. Había pagado sus cuentas, me había tragado sus mentiras. Todo porque creía que eso era lo que hacía la familia. Pero esto no era familia. Era yo, ahogándome mientras ellos observaban. En la mesa de mi cocina, mirando la pila de pruebas, sentí una maraña de emociones que se enfurecía contra Tiffany. Me dolía la culpa por la negación de Deborah, por siquiera considerar contraatacar. Una parte de mí quería darle a Tiffany otra oportunidad para creer que cambiaría como siempre había deseado. Pero una parte más ruidosa, la parte harta de ser utilizada, estaba tomando el control. No podía seguir así. Al día siguiente, me encontré con Gregory en una cafetería para revisar mis pruebas. Revisó mis documentos, extractos, mensajes de texto, informes crediticios, con expresión sombría. «Esto es infalible, Mónica», dijo, dando un golpecito al montón. «Probablemente has sido metódica durante años. Podemos presentar una denuncia por fraude, tal vez presentar cargos». ¿Acusaciones? La palabra me pesaba. ¿De verdad podría llevar a mi hermana a juicio y destrozar a nuestra familia? Miré a Gregory con un nudo en la garganta. «No sé si pueda llegar tan lejos», dije. «Es mi hermana. Mamá me odiará». Se inclinó hacia adelante con voz firme. «Mónica, está apostando a tu culpa para que no digas nada. No dejes que gane». Sus palabras se quedaron conmigo, pero también la culpa. Esa noche, sola en mi apartamento, no dejaba de oír la voz de Deborah. «Es tu hermana». Pensé en todas las veces que había ayudado a Tiffany con la esperanza de que cambiara las cosas. Pensé en mi madre, que siempre la elegía, incluso ahora. Pero también pensé en mí, en mi trabajo, en mis sueños, en la vida que había pospuesto para arreglar su caos. Por primera vez, pregunté qué merecía. No lo que Tiffany necesitaba, ni lo que mamá quería, sino lo que yo necesitaba. Y estaba claro que necesitaba dejar de ser su felpudo. Tomé el bloc de notas de Gregory y seguí anotando no solo las pruebas, sino cada vez que Tiffany había mentido. Cada vez que mamá hacía la vista gorda, era como desvelar una mentira con la que había vivido durante años. No sabía si enfrentaría a Tiffany, iría a la policía o haría otra cosa, pero sabía que ya no me quedaría callada. Tiffany me había presionado demasiado y estaba lista para contraatacar.
Durante los siguientes días, Gregory y yo trabajamos como detectives. Me enseñó a obtener informes crediticios detallados, a comparar transacciones de cheques e incluso a rastrear una segunda tarjeta fraudulenta que Tiffany había abierto a mi nombre, esta vez con un saldo de $5,000. Encontramos correos electrónicos de compañías de préstamos, uno dirigido a mí, pero enviado a la cuenta de Tiffany exigiendo el pago de una deuda que yo no debía. Cada documento era un clavo más en el ataúd de su traición. «Esto es suficiente para enterrarla en la corte», dijo Gregory, apilando los papeles en su oficina. «Pero tienes que confrontarla, Mónica. Tiene que saber que hablas en serio». Asentí con un nudo en el estómago. Enfrentar a Tiffany significó también enfrentar a mi madre, Deborah, y su incesante defensa de mi hermana. Pasé horas organizando las pruebas, impresiones de registros bancarios, capturas de pantalla de mensajes donde Tiffany prometía pagarme pronto, incluso un contrato de préstamo firmado que había falsificado con mi nombre. Fue abrumador ver años de su engaño expuestos por completo, pero también me emocionó. Me había usado, me había mentido, y ahora contaba con mi silencio para seguir con su estafa. No iba a dejarla. Ese viernes, fui en coche a casa de Deborah con las pruebas en una carpeta bajo el brazo. Tenía las manos sudorosas al entrar en la entrada. No había vuelto desde la noche en que Tiffany me echó agua en la cara, y la idea de volver a verla me aceleraba el pulso. Pero ya no podía echarme atrás. Llamé a la puerta y Deborah abrió, con el rostro tenso al verme. «Mónica, ¿qué pasa?», preguntó con voz cautelosa. «Necesito hablar con Tiffany», dije, agarrando la carpeta. Dudó un momento y se hizo a un lado. Tiffany estaba en la sala, tumbada en el sofá, revisando su teléfono como si nada. «Tiffany, tenemos que hablar», dije con voz firme a pesar del nudo en el pecho. Levantó la vista y entrecerró los ojos. «¿Y ahora qué, Mónica?», preguntó con un tono de voz cargado de fastidio. Dejé la carpeta en la mesita de centro con las manos temblorosas. «Sé lo de las tarjetas de crédito», dije. «Las que abriste a mi nombre. $8,000? $5,000, quizá más? Me has estado robando». Su rostro se congeló por una fracción de segundo, luego soltó una risa aguda y amarga. «¿Robando? ¡Qué dramatismo!», dijo incorporándose. «Iba a devolvértelo. Estás exagerando». «¿Devolvértelo?», espeté, alzando la voz. «Llevas años mintiéndome, Tiffany. Usar mi nombre, mi crédito para financiar tus apuestas. ¿Cómo es que eso no es robar?». Deborah intervino con las manos en alto. «Mónica, cálmate», dijo con voz cortante. «Tu hermana está pasando apuros. No necesitas atacarla». Me giré hacia ella con el corazón latiéndome con fuerza. «Mamá, está cometiendo fraude», dije. «Me está arruinando la vida y tú sigues defendiéndola». Tiffany se puso roja de un salto. «Te crees perfecta, Mónica», gritó. «Siempre haciéndote la mártir, actuando como si fueras mejor que yo. Necesitaba ese dinero. Lo necesitaba para lo que te dije. Más casinos, más mentiras». Abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la mesa. Extractos bancarios, informes de crédito, contratos falsificados. «Esto es lo que me has hecho», dije, señalando la prueba. «Y no voy a dejarlo pasar». La mirada de Tiffany se posó en los papeles y por un instante vi pánico, pero luego sonrió con suficiencia. «¿De verdad vas a traicionar a tu propia hermana?», dijo. «Destruirás a esta familia, Mónica». Deborah me agarró del brazo en voz baja. «Mónica, para allá», dijo. «Podemos solucionarlo. No hagas algo de lo que te arrepientas». Me aparté, con el pecho apretado. No soy yo quien debería arrepentirse de lo que dije mirando a Tiffany. Tú hiciste esto. Tú lo arreglas. Me volví hacia Deborah con la voz quebrada. «Y mamá, la has dejado salirse con la suya durante años. Ya no tengo que pagar por ello». Tomé mi carpeta y salí. Sus voces se desvanecieron. Los gritos de Tiffany, las súplicas de Deborah.
Me temblaban las manos al subir al coche, pero sentí una extraña claridad. Por primera vez, no solo reaccionaba, sino que tomaba el control. De vuelta en la oficina de Gregory, le mostré las consecuencias del enfrentamiento. Ni siquiera lo negó. Lo dije con voz áspera. Simplemente le dio la vuelta a la situación, me convirtió en el malo. Asintió, repasando las pruebas de nuevo. Eso es lo que hacen los manipuladores, dijo. Pero esto, tocó la carpeta. Este es tu poder. Podemos presentar una denuncia por fraude ahora. Quizás escalar a cargos. Es tu decisión. Me tragué el peso de sus palabras. Llevar a Tiffany a juicio significaría romper lazos, no solo con ella, sino también con Deborah. Me había pasado la vida intentando mantener unida a nuestra familia, y ahora era yo quien la estaba destrozando. La culpa era aplastante, pero también lo era la verdad. Tiffany no iba a parar a menos que yo la obligara. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté con la carpeta, observando la evidencia de las mentiras de Tiffany. No dejaba de revivir la confrontación, su sonrisa burlona, el «por favor» de Deborah, la forma en que ambas se volvieron contra mí. Una parte de mí quería llamar a Deborah para disculparse y arreglarlo. ¿Pero por qué? Para que Tiffany pudiera seguir usándome, para que Deborah pudiera seguir excusándola. Pensé en mi vida, mi trabajo, mis sueños, los años que sacrificaría para limpiar sus desastres. Merecía algo mejor. Merecía una vida que no estuviera definida por su caos. A la mañana siguiente, llamé a Gregory. «Quiero seguir adelante», dije con voz más firme de lo que sentía. «Presenta la denuncia por fraude, cueste lo que cueste». No lo dudó. «Bien», dijo. «Empezaré a redactar el papeleo, pero Mónica, esto podría complicarse». «¿Estás lista?» Respiré hondo, pensando en la sonrisa de Tiffany, la negación de Deborah y el montón de pruebas que tenía en las manos. «Estoy lista», dije. No estaba segura de creerlo, pero sabía que no podía echarme atrás. Tiffany me había presionado demasiado, y ahora yo le devolvía la presión con más fuerza de la que jamás había esperado. El enfrentamiento con Tiffany me había dejado conmocionada. Su sonrisa burlona y las súplicas de Deborah me ardían en la mente, pero ya no era más que su peón. Con la ayuda de Gregory, había construido una fortaleza de pruebas, extractos bancarios, acuerdos falsificados, mensajes que exponían sus mentiras. Era hora de dejarlo todo al descubierto y acabar con esto de una vez por todas. Llamé a Gregory al día siguiente, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. «Quiero hacerlo delante de ellos», dije. «Tiffany, Deborah, todo al descubierto». Hizo una pausa y luego asintió. «Es arriesgado, Mónica, pero los obligará a afrontar la verdad. Estaré allí». Quedamos en reunirnos en casa de Deborah ese fin de semana. Pasé los días previos preparándome, revisando cada documento, la tarjeta de crédito de $8,000, la de $5,000, los contratos de préstamo falsos que Tiffany había firmado a mi nombre. Cada detalle alimentaba mi determinación, pero la culpa seguía presente. No se trataba solo de dinero, se trataba de separar a mi familia. El sábado por la noche entré en la entrada de Deborah. Gregory a mi lado, con la carpeta de pruebas en mi regazo, me latía con fuerza el corazón al llamar. Deborah abrió la puerta con el rostro cansado. «Mónica, ¿qué pasa?», preguntó, mirando a Gregory. «Tenemos que hablar», dije, entrando. Tiffany estaba en la sala, recostada en el sofá, con el teléfono en la mano. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. «¿Qué es esto, Mónica?» «Otro sermón», dijo con tono cortante. Dejé la carpeta sobre la mesa de centro, con las manos firmes. «Nada de sermones», dije. «Solo la verdad». Abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la mesa. Informes de crédito, extractos bancarios, capturas de pantalla de sus mensajes. «Has estado abriendo tarjetas de crédito a mi nombre», dije con voz tranquila pero firme. $8,000, $5,000, préstamos falsos, todo a mi nombre para financiar tus apuestas. Tiffany palideció, pero solo por un instante.
Soltó una risa fría y quebradiza. «Estás paranoica, Mónica», dijo, reclinándose. «Esos son errores. Yo nunca te haría eso». Señalé un contrato falsificado con su firma. «Los errores no firman mi nombre. Dije que tú hiciste esto». Deborah dio un paso adelante con manos temblorosas. «Mónica, para», dijo en voz baja. «Estás acusando a tu hermana de algo horrible. ¿No podemos hablarlo?» Me volví hacia ella con el pecho apretado. «Mamá, he intentado hablar», dije. «Durante años he pagado sus deudas, creído sus mentiras mientras tú ponías excusas. Mira esto, le di los papeles, me ha estado robando». Deborah miró los documentos y por primera vez vi una duda. Tomó un informe crediticio y se le encogió el rostro al leerlo. «Tiffany, ¿es cierto?», preguntó con una voz apenas susurrante. Tiffany se levantó de un salto, con la cara roja. «No escuches a su madre», gritó. «Mónica solo intenta separarnos. Siempre ha estado celosa. Siempre ha querido hacerse la víctima». Sus palabras me dolieron, pero no me inmuté. «Celosa», dije, alzando la voz. «Llevo años arreglando tus problemas, Tiffany. Tus juegos de azar, tus deudas, tus mentiras, y ahora me has arrastrado a tu fraude. Estoy harta». Gregory intervino con voz tranquila pero firme. «Tiffany, las pruebas son claras», dijo, señalando los papeles. «Has cometido fraude. Mónica va a presentar una denuncia y podría significar cargos». Tiffany abrió mucho los ojos y se giró hacia Deborah con voz desesperada. «Mamá, no puedes dejar que haga esto. Soy tu hija». Deborah nos miró con el rostro destrozado. «Mónica, estás yendo demasiado lejos», dijo, pero le tembló la voz. «Es tu hermana. Somos familia». Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. «La familia no te roba, mamá», dije. «La familia no te deja ahogarte para salvar las mentiras de otros». Los ojos de Deborah se llenaron de lágrimas, y entonces, para mi sorpresa, se volvió hacia Tiffany. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Mónica?». Tiffany se quedó paralizada, con el rostro destrozado. «No quise lastimar a nadie», murmuró, pero sonó vacío. «No esperé más excusas. Voy a presentar la denuncia por fraude», dije, mirando a Tiffany. «Esto se acaba ahora». Tomé la carpeta y salí con Gregory. Sus voces, los gritos de Tiffany, los sollozos de Deborah se desvanecieron tras mí. Mi corazón se aceleraba, pero sentí que se me quitaba un peso de encima. Los había enfrentado y no me había rendido. La semana siguiente, Gregory me ayudó a presentar la denuncia de fraude ante la policía. Presentamos todas las pruebas, declaraciones, mensajes de texto y documentos falsificados. El agente fue directo. «Este es un caso sólido», dijo. «Probablemente recuperen la mayor parte del dinero, pero llevará tiempo». Unos días después, las agencias de crédito congelaron las cuentas fraudulentas y recuperé una parte de mis ahorros, suficiente para respirar de nuevo. Pero la victoria fue agridulce. Tiffany dejó de decir que su silencio era más fuerte que sus excusas. Deborah dejó mensajes de voz, con la voz cargada de culpa. «Mónica, no sabía lo mal que estaba», dijo en uno de ellos. «Lo siento, debería haberte escuchado». Era la primera vez que se disculpaba y me afectó más de lo esperado. Pero incluso con su disculpa, supe que las cosas no podían volver atrás. Había pasado años atado a su caos, pensando que era amor. No lo era. El amor no exige tu vida para respaldar las mentiras de alguien más. Empecé a trabajar con un agente inmobiliario para vender la casa familiar, la que había pagado durante todos esos años. No se trataba solo del dinero. Se trataba de cortar el último lazo del lío de Tiffany. Gregory me advirtió que podría complicarse si Tiffany se defendía, pero estaba lista. Ella podía intentarlo.
Se lo dije. Ya no era yo quien huía de la verdad. Esa noche, sola en mi apartamento, afronté la realidad de lo que había hecho. Le había plantado cara a Tiffany, había expuesto sus mentiras y había obligado a Deborah a ver la verdad. Pero también había perdido a la familia por la que tanto había luchado para mantener unida. La culpa seguía ahí, susurrándome que había ido demasiado lejos, que había roto algo irreparable. Pero había otra voz, ahora más fuerte, que me recordaba lo que había ganado: control, claridad, la oportunidad de vivir por mí misma. Pensé en la casa, la denuncia por fraude, la disculpa de Deborah. No fue perfecto, pero fue un progreso. Por primera vez en años, sentí que avanzaba, no solo que sobrevivía. El caso de fraude avanzó más rápido de lo esperado. Gregory trabajó incansablemente presentando nuestras pruebas: extractos bancarios, acuerdos falsificados, mensajes de texto, exponiendo las mentiras de Tiffany a la policía y las agencias de crédito. Un mes después, el agente a cargo del caso llamó. «Tenemos suficiente para seguir adelante», dijo. «Las cuentas a su nombre se están cerrando y recuperará la mayor parte del dinero, unos $10,000 de los $13,000 que acumuló. No fue todo, pero fue suficiente para reconstruir». El tribunal también emitió una orden de alejamiento contra Tiffany, prohibiéndole contactarme. Al menos había ganado legalmente, pero el impacto emocional fue mayor de lo que imaginaba. El silencio de Tiffany no fue la victoria que esperaba. Sentí un vacío. No guardó silencio mucho tiempo. Una semana después del fallo judicial, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. «Mónica, ¿cómo pudiste hacerme esto?», decía. «Soy tu hermana. Me has arruinado la vida». La típica Tiffany dándole la vuelta a la tortilla, haciéndose la víctima. Me quedé mirando el mensaje, con el dedo sobre el botón de respuesta. Una parte de mí quería responderle enumerando cada mentira, cada dólar que había robado, pero no lo hice. Bloqueé su número, con la mano firme por primera vez en semanas. Estaba harta de que su culpa me arrastrara a su caos. Deborah fue más difícil de quitarse de encima. Llamó unos días después del fallo, con voz suave y temblorosa. «Mónica, lo siento», dijo. «No me di cuenta de lo lejos que había llegado Tiffany. Debería haberte defendido. Era la disculpa que había esperado años, pero me sentí vacía. Durante tanto tiempo había elegido a Tiffany antes que a mí, excusando sus mentiras mientras yo pagaba el precio». «Mamá, te lo agradezco», dije. Mi voz, tranquila pero firme. «Pero necesito espacio. No puedo seguir arreglando a esta familia». Hizo una pausa y susurró. «Lo entiendo». Colgué con el corazón apesadumbrado, pero seguro. Deborah podría cambiar, pero no contaba con ello. Necesitaba protegerme primero. Vender la casa familiar era el último paso. Llevaba años pagando la hipoteca, atado a un lugar lleno de recuerdos de la traición de Tiffany y la negación de Deborah. Trabajar con la inmobiliaria fue extrañamente liberador. Pusimos la casa, una casa suburbana de 2 pisos en Denver, a la venta por un precio justo y se vendió en cuestión de semanas. Dividí las ganancias. Deborah le envió un cheque con una nota breve. «Esto es para que puedas empezar de cero. Yo hago lo mismo». No respondió, y no esperaba que lo hiciera. Esa casa había sido un símbolo de mis sacrificios, y dejarla ir fue como cortar la última cadena. Con el dinero de la venta y los fondos recuperados, tuve suficiente para empezar de cero. Hice las maletas y me mudé a Portland, Oregón, una ciudad que siempre había soñado con explorar. La mudanza no se trataba solo de la distancia, se trataba de recuperar mi vida. En Denver había sido Mónica, la que arreglaba las cosas, la hermana que pagaba los errores de Tiffany, la hija que mantenía unido el mundo de Deborah. En Portland era simplemente Mónica. Alquilé un pequeño apartamento con vistas al horizonte de la ciudad, me apunté a un taller de escritura y empecé a escribir un libro infantil, algo que había querido hacer desde pequeña. Cada palabra que escribía se sentía como un paso hacia una versión de mí misma que había enterrado durante años.
Las primeras semanas en Portland fueron tranquilas, casi demasiado silenciosas. Esperaba que mi teléfono vibrara con las exigencias de Tiffany o los porfavores de Deborah, pero no fue así. El silencio era extraño, pero liberador. Pasé los fines de semana haciendo senderismo en Forest Park, mientras el aire fresco me despejaba la mente como nunca antes en Denver. Una noche, sentada en un acogedor café, escribiendo el borrador de mi libro, me sorprendí sonriendo de verdad por primera vez en años. No era solo el café ni la historia tomando forma, fue darme cuenta de que vivía para mí, no para su caos. Gregory voló de visita un mes después de que me instalara. Durante la cena, brindó. Por Mónica, dijo, sonriendo por haber recuperado tu vida. Me reí, chocando mi copa con la suya. No podría haberlo hecho sin ti, dije. Negó con la cabeza. Lo lograste, Mónica. Les plantaste cara. Eso es todo. Sus palabras me impactaron profundamente. Durante años, me definí por lo que hacía por los demás, pagando sus cuentas, aceptando sus mentiras. Ahora, me definía por lo que elegía para mí. Mirando hacia atrás, todavía sentía una punzada de tristeza. Tiffany no había cambiado. Seguía ahí fuera, probablemente inventando nuevas mentiras, cobrando nuevas deudas. La disculpa de Deborah fue un comienzo, pero no borró los años que había ignorado. Una parte de mí esperaba que encontraran su camino, pero no me hacía ilusiones. El cambio tenía que venir de ellos, no de mí. Les había dado suficientes oportunidades, suficientes partes de mí. Ahora las guardaba para mí. Una noche, sentada en mi balcón viendo centellear las luces de Portland, pensé en todo. El agua en la cara, las mentiras, la evidencia, la lucha. Todo parecía arenas movedizas que me arrastraban, pero había salido adelante. Había perdido a la familia que creía tener, pero había ganado algo mejor. Tomé mi cuaderno y anoté una línea para mi libro. A veces lo más valiente es alejarse. No era solo un cuento para niños, era mi historia. Por primera vez, lo sentí como mío.